Bueno, yo les agradezco a todas las personas que están acá su interés en esta mesa. La verdad es que cuando diseñamos el programa pensamos que esta sería la mesa de mayor interés. Desde ayer el tema de la Guardia estuvo presente, a pesar de que ayer no se abordó como tal el tema de la presencia de las fuerzas militares en contextos o en el marco de la seguridad ciudadana. Pero bueno, pues gracias por seguir con nosotros, los que llevan desde ayer o desde hoy en la mañana. Y bueno, vamos a dar inicio al panel de cierre, que justamente coloca el tema de la convencionalidad de la Guardia Nacional a partir de los estándares interamericanos. Ayer en la inauguración yo lo que comentaba es que estas dos sentencias nos permitían abordar temas de toda la actualidad para México. Es decir, las sentencias no se quedan en el acceso a la justicia, en las medidas de reparación para las víctimas de cada caso, sino que colocan estándares relacionados con temas que se están debatiendo en la agenda nacional actualmente y eso las hace doblemente relevantes. Uno de los temas que está, sobre todo en el caso Alvarado, tiene que ver con la Guardia Nacional y bueno, pues justo el tema es insistir, a pesar de que nos puede parecer obvio, en la no convencionalidad de la Guardia o en los elementos que coloca la Guardia que son cuestionables considerando las sentencias, el marco, las desapariciones forzadas, el papel que ha tenido las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en los últimos años en nuestro país, en fin, ¿no? Hay como muchos elementos. Yo les agradezco mucho a Luis Daniel, a Lucía y a Carlos María Pelayo que nos acompañen en esta mesa para detonar la discusión y colocar algunas ideas respecto al tema que se aborda. Voy a ceder el uso de la palabra en primer lugar a Luis Daniel Vázquez. Lo presento muy rápido. Él es profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de tiempo parcial en Flaxo, México. Es doctor de investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política en Flaxo, México, maestro en Sociología Política por el Instituto Mora, licenciado en Ciencia Política y en Derecho de esta universidad. Sus temas de investigación son relación de los derechos humanos con corrupción, impunidad y democracia, así como el análisis de política pública con perspectiva de derechos humanos y la teoría jurídica y política de los derechos humanos. Luis Daniel tiene una amplísima experiencia en la docencia, ha escrito muchísimo, es un pródigo padre de hijos académicos, envidiable padre de hijos académicos. Y bueno, para no quitarle minutos a su intervención, lo dejo con esto. Luis Daniel ha estado trabajando el tema de la Guardia Nacional. De hecho, en la biblioteca jurídica del instituto hay cápsulas que están a su cargo sobre este tema. Gracias por estar aquí y colocar ideas para la discusión. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Y como seguramente se habrán dado cuenta, también somos pues muy amigos, Magdalena y yo. Entonces siempre me presenta así con mucho gusto, con mucha buena onda, ¿no? Lo que pensé es charlar sobre 3 puntos en específico relacionados con la Guardia Nacional. El primero es un poco contarles, porque no tendrían por qué estar enterados, sobre qué fue exactamente lo que se aprobó, ¿no? Entonces, lo primero es una rápida descripción de qué es la Guardia Nacional y cómo quedó nuestro marco constitucional. Lo segundo es por qué creo yo que ganamos perdiendo, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió finalmente? ¿Qué fue lo que ganamos? ¿En dónde perdimos? ¿Y cuáles son los pasos que tendríamos que echar a andar en las próximas semanas? Si no es que días, si nos quedan días. Volteo a ver a Lucy porque estamos en el mismo colectivo y a ella le toca hacer el amparo que tenemos que meter en 15 días. Entonces, es broma. Y lo último sí ya es entrarle directamente a los estándares internacionales para mirar cómo algunas cosas de la Guardia, pese a que hubo una buena reforma, me refiero a una modificación relevante respecto de lo que querían aprobar comparado con lo que finalmente se aprobó. De todas maneras, hay algunos artículos, en particular transitorios, que siguen siendo pues contrarios a los estándares internacionales, en particular a los estándares del sistema interamericano. Entonces, vamos con la primera parte. La primera parte es qué es esto de la Guardia Nacional, qué es lo que finalmente se aprobó en la Constitución. Y yo creo que en este momento podemos dividirlo en dos. Una cosa es lo que nosotros tenemos en el cuerpo constitucional, es decir, en los 136 artículos que integran la Constitución, y una cosa totalmente distinta, una historia totalmente diferente es lo que hay en los artículos transitorios. Entonces tenemos como dos órdenes que son absolutamente distintos, son contradictorios incluso. Por un lado, finalmente, en el artículo 21 constitucional, yo creo que lo más importante, lo que más se gana es que nuestra Constitución sigue siendo civil. La seguridad
pública en nuestra Constitución sigue siendo civil. Eso es lo más importante. Antes lo que nos proponían era que hubiera un mando mixto, un mando dividido, en donde si bien es cierto que la parte más bien administrativa se iba a quedar en manos de la Secretaría de la Seguridad Pública, todos los elementos importantes, que era pues el reclutamiento, la capacitación, la doctrina, todos los elementos que conforman, digamos, a las personas que iban a estar armadas en las calles, todo eso iba a quedar en manos de la CNE, de la Marina. Entonces, bueno, nos iban administrativamente, la plaza, digamos, iba a estar en la Secretaría de Seguridad Pública, pero todo lo demás iba a estar en la Sedena o en la Marina. Eso ya se eliminó. El artículo 21 constitucional ya es muy claro. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Hay que sumar la adscripción, como decía hace un rato, a la Secretaría de Seguridad Pública. Ya no es un mando mixto, ya tenemos esa adscripción estrictamente en la Secretaría de Seguridad Pública. Y además ya se especifica que se regirá por una doctrina policial, que fue lo que costó más trabajo, fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, el imperio de la ley, al mando superior y a la perspectiva de género. Entonces, de alguna manera ganamos eso, ¿no? Ganamos justamente que pues se mantenga la seguridad pública bajo una lógica civil en la Constitución. Pero cuando uno va a los transitorios, eso cambia absolutamente por completo. Lo que tendríamos que mirar es especialmente el segundo, el quinto y el sexto transitorio. Esos son los tres artículos más importantes. Y ahí viene una cosa en términos de, bueno, no sé si todos son abogados, pero justamente empiezan a venir cosas bien interesantes para pensar el amparo que Lucy va a elaborar. Una primera cosa interesante es si podemos generar un amparo en contra de reformas constitucionales. No tenemos acuerdo en México si eso se puede hacer. Entonces ahí viene la primera cosa interesante, si efectivamente se puede establecer. Pienso en amparo, pero algo más que el amparo. Amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, si se pueden establecer en contra de reformas constitucionales. Yo creo que sí, pero hace ya algún tiempo la Corte dijo que no, y después la Corte Interamericana le arregló la plana y le dijo: no puedes no establecer mecanismos de ataque a las reformas constitucionales porque dejas a la gente en estado de indefensión y se viola uno de los derechos básicos, que es el derecho de acceso a la justicia. Entonces viene un primer punto bien interesante. Segundo punto bien interesante, en el cual tampoco tenemos jurisprudencia, porque la bronca, como les repito, está en los transitorios. Entonces el segundo problema bien interesante es si podemos atacar artículos transitorios a través de los mecanismos de defensa constitucionales y en su caso, ¿qué validez o qué jerarquía tienen esos artículos transitorios? La Corte tampoco tiene una definición al respecto. No queda claro si son artículos auxiliares o artículos primarios al mismo, digamos, rango jerárquico que el artículo primero constitucional, o que el artículo 21, o que el artículo 29, o que el artículo 129 constitucional. Entonces ahí viene un segundo debate. Hay algunas tesis jurisprudenciales sobre eso, pero no hay una resolución final. Entonces ahí viene un segundo bien interesante. Una segunda controversia bien interesante. La tercera controversia interesante sobre este punto va a ser que, bueno, los artículos transitorios normalmente son para arreglar problemas de vigencia de la ley. Acá no. Acá estos compadres lo que hicieron con los artículos transitorios fue establecer elementos sustantivos para la seguridad pública de nuestro país. Entonces, por eso es que tenemos el principal problema. No se trata únicamente de determinar cómo vas a arreglar la vigencia de una reforma constitucional, sino que estás estableciendo elementos sustantivos que además son contrarios a artículos que están en el cuerpo constitucional, porque estos tres artículos, el segundo, el quinto y el sexto transitorio, entran en contradicción con el artículo primero constitucional, con el artículo 21, con el artículo 29, con el artículo 129 constitucional. Entonces, ya hablando en serio, sí tenemos un montón de cosas bien interesantes para discutir justamente en una probable controversia constitucional que haya más adelante. Pero bueno, el segundo transitorio, ¿qué dice el segundo transitorio? Que de forma inicial, para poder conformar esa Guardia Nacional, se puede echar mano de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval. Es decir, aunque el artículo 21 constitucional ya dice que la policía va a tener un mando civil y debiera ser civil, en el segundo transitorio dice, bueno, pero de mientras metamos a la Policía Militar y a la Policía Naval, no pasa nada, ¿no? Después suple, y esta nueva Guardia Nacional va a suplir y a desaparecer por completo a la Policía Federal, chao a la Policía Federal, y eso pasó un poco de noche. No nos dimos cuenta que estaban abiertamente desapareciendo a la Policía Federal sin un estudio, sin nada de antemano. Y aquí viene el tercer punto, que es el más complicado. Además, ese segundo transitorio establece que la designación del órgano de mando superior de la Guardia Nacional y los integrantes de las instancias de coordinación operativa institucional se pueden elegir sin ninguna restricción.
Es decir, cuando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sale a decir, bueno, en realidad yo puedo nombrar al mando superior de la Guardia Nacional y puede ser incluso un militar en activo, tiene razón, porque se lo permite el segundo transitorio, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es lo que les decía. ¿Qué ganamos? Bueno, ganamos que en el cuerpo constitucional la seguridad pública sigue siendo civil. Perdimos que en los transitorios claramente es militar. Sin embargo, el quinto transitorio nos va a dar otro elemento que también es relevante. Nos dice: el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente, soldados que no forman parte de la Guardia Nacional y que de hecho ya están distribuidos en todo el territorio nacional, en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria durante 5 años. Y esta última parte es muy importante, durante 5 años. Esto es lo segundo que ganamos. El país ya estaba militarizado, ¿no? En realidad esto no es nuevo, hay que reconocerlo, fue una militarización de facto, teníamos un estado de excepción de facto. Por lo menos ahora sabemos que esa militarización de facto debe durar máximo 5 años. Sin embargo, hay que tener cuidado porque no nos podemos dormir en nuestros laureles. Hay que preparar esa salida de los militares y un poco eso es a la segunda parte a la que me voy a dedicar justamente la charla. Y finalmente, el otro transitorio que es muy relevante tomar en cuenta es el sexto transitorio, que dice que hicieron una redacción, no sé si tú la tienes, la del sexto transitorio, Lucia, ahí. Pues si no, no te preocupes, no pasa nada. Eso, hicieron una transición, como lo hacen normalmente las redacciones, como vamos a ponerlo de tal forma que no lo entiendan, ¿no? Para que así se apruebe y pues no lo entendieron y ¡pum! Vámonos, ¿no? Pero ya cuando uno dice, a ver, espérate, vamos a ordenarlo de forma correcta, tendría que ir sujeto, verbo, predicado, objeto directo, indirecto, circunstancial, ¿no? Los adverbios van después de los verbos, los adjetivos después del sustantivo. Y ya cuando uno la reordena, esto es lo que dice el sexto transitorio. Durante 5 años, la Sedena y la Marina participarán en la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, lo que incluye estructura jerárquica, régimen de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas y de servicios, normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones que serán homologados al de las Fuerzas Armadas. Es decir, les decía, hace un rato les decía que lo que ellos estaban buscando era un mando mixto. Perdieron el mando mixto en el 21 constitucional, ganaron el mando mixto en el artículo 6º transitorio. Pero ganaron el mando mixto en el artículo 6º transitorio solo por 5 años. Entonces, la Guardia Nacional en realidad va a nacer no solamente como una policía militar, sino directamente más bien como militares en las calles, pero la idea es que se mantenga únicamente durante 5 años. Eso es lo que se ganó. Entonces, cuando vamos a los puntos de qué fue lo que ganamos, bueno, ganamos eso, ¿no? Mantenemos nuestro cuerpo constitucional, los 136 artículos con seguridad pública civil. Ganamos también que la militarización terminará en 5 años, pero para que esa certeza jurídica, porque al menos eso es lo que dicen los transitorios, se convierta en realidad, es decir, para que en el 2024 no nos digan, no, pues que creen que no hay condiciones para sacar a los militares, entonces mejor hay que reformar el artículo 5º transitorio y hay que ponerle que 15 años, ¿no? Para evitar que nos vayan a salir con una puntada como esas que sí son muy capaces, son 3 cosas las que tendríamos que empezar a hacer desde ya, ¿no? La primera cosa que tendríamos que hacer es que la propia reforma establece una estrategia nacional de seguridad pública y esa estrategia nacional de seguridad pública la tiene que hacer el secretario de Seguridad Pública, es decir, el secretario Durazo. Y por otro lado, ya también con la Ley Orgánica de la Fiscalía Nacional tenemos aprobada la necesidad de hacer un plan de persecución penal. Ese plan de persecución penal lo tiene que realizar el fiscal, en este caso Hertz. Entonces, aprovechando que los dos pues, son incondicionales de Andrés Manuel, ojalá platiquen, hagan una buena estrategia nacional de seguridad pública y un plan de persecución penal que tenga un objetivo central: desmantelar las redes de macrocriminalidad. Una red de macrocriminalidad está conformada por 3 estructuras. Voy a decir ahora sí lo del pacto de impunidad que decía San Arcero. Una red de macrocriminalidad está conformada por 3 estructuras: la estructura financiera, la estructura criminal y la estructura política. Lamentablemente, muchas regiones del país están siendo gobernadas por redes de macrocriminalidad. Cuando nosotros lo que miramos es que no solamente hay una captura del Estado, sino que directamente mucha de la clase política participa en esa red de
de macrocriminalidad, ¿no? Y en consecuencia facilita la comisión de delitos graves como desaparición, bueno, de violaciones a derechos humanos graves como las desapariciones, como las ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera. Lo que tenemos en realidad es eso, es una red de macrocriminalidad gobernando y pues nos podemos ir de... Yo hago siempre este conteo, pero trato de evitarlo porque luego pues uno se pone pesimista. Pero pues si arrancas, ¿no? Coahuila, alguna parte de Nuevo León, por supuesto Tamaulipas, Veracruz, la costa de Chiapas, la costa de Oaxaca, todo Guerrero, todo Michoacán, todo Colima, la mayoría de Jalisco, todo Durango, Sonora, por supuesto las 2 Baja Californias, Quintana Roo, una parte importante de Guanajuato que cada vez se pone peor. Perdimos ya Milpalta también, entonces ya en realidad nos queda un pedacito chiquititito, ¿no? Es un pedacito chiquititito. Si no desmantelamos esas redes de macrocriminalidad, no tiene caso que intentemos hacer los otros 2 puntos, porque el segundo punto es el 7º transitorio de esa reforma constitucional obliga a hacer un diagnóstico y un plan de fortalecimiento de policías municipales y estatales. Pero ¿qué va a pasar si esos policías municipales y estatales, claro, están a la orden de una red de macrocriminalidad, es decir, el gobernador es Humberto Moreira o es Javier Duarte, pues no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque inmediatamente van a ser capturados por esa red de macrocriminalidad. Entonces tenemos que hacer una estrategia nacional de seguridad pública y un plan de persecución penal que sean contrarios a las redes que desmantienen las redes de macrocriminalidad. Hecho eso, tenemos que echar a andar un plan, un diagnóstico y un plan de fortalecimiento de policías municipales y estatales para que podamos justamente pensar en el retiro progresivo de los militares. Y el tercero es justamente ese punto que no está mencionado en ningún lado. En ningún lado en la reforma constitucional mencionan que es necesario un plan de retiro progresivo de los militares. Es como si dentro de 5 años nos encontremos el 1 de diciembre del 2025. Ya, bueno, 1 de diciembre del 2025, chao, adiós a todos los militares. No, tenemos que conforme se va creando la Guardia Nacional y va entrando la Guardia Nacional a cada uno de los 266 regiones que ya dividió la 4T para más o menos identificar en dónde están los principales problemas y habiendo ya identificado también las 155 más violentas, tenemos que tener un proceso de planificación de cómo va a entrar a esas 155 más violentas la Guardia Nacional y en consecuencia, pues cómo va a ir saliendo los militares de esas distintas regiones poco a poco. Un plan progresivo de retiro. No se trata de que salgan de inmediato, sino que salgan poco a poco. Si no hacemos esas 3 cosas, dentro de 5 años lo que vamos a tener son todavía regiones gobernadas por redes de macrocriminalidad y en consecuencia una incapacidad real de poder sacar a los militares de las calles y no solamente de las calles. El 5º transitorio no es lo suficientemente claro. En mi opinión tendríamos que hacer la interpretación más protectora y en consecuencia los militares no solamente tendrían que salir de las calles, sino que tendrían que salir también de la Guardia Nacional. Eso no lo dice con claridad el 5º y creo que por ahí podríamos interpretarlo de tal forma que durante esos 5 años, cuando pasen esos 5 años, efectivamente los militares tienen que salir de las calles, incluyendo los militares que inicialmente, por ser policías navales y policías militares, ingresaron a la Guardia Nacional, tendrían que regresar a los puestos que ocupaban originalmente, ¿no? Entonces, hacia allá tendríamos que llevar esa interpretación. Bueno, entonces, el lío que tenemos es que en este momento tenemos una, ¿cómo se llama esta enfermedad cuando tienes 2 identidades? Eso, exactamente. Tenemos una constitución esquizofrénica. Tenemos un artículo 21 constitucional en combinación con el primero, con el 29, con el 129, que es muy claro sobre cómo tendría que ser la seguridad pública. Y tenemos unos transitorios, el 2º, el 5º, el 6º, que nos dan indicaciones completamente contrarias a lo que nos dice inicialmente el cuerpo constitucional. En la medida que tenemos una constitución esquizofrénica, pues obviamente estos artículos entran en problemas con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular con los elaborados por el sistema interamericano. Los voy a decir muy rápidamente porque ya solo me quedan 5 minutitos. Pero y además me da un poco de miedo de hablar de sentencias de la Corte Interamericana cuando acá está Carlos, porque Carlos es el especialista en esto, pero se ven, Carlos, no me voy a arreglar mucho aquí la cosa, ¿no? Pero uno de los primeros casos a los que uno tendría que mirar es el caso Montero Aranguren versus Venezuela, es un caso del 2006, no sé si es el primero y si no es uno de los primeros, bueno, ya nos dirás, en donde se da la posibilidad de que los estados puedan desplegar fuerzas armadas y se comienzan a establecer los criterios a través de los cuales justamente esas fuerzas armadas tendrían que ser cuidadas, digamos, si es que los vas a desplegar, tanto para disturbios internos como para cosas de seguridad pública. Entonces, uno de los primeros argumentos que hacía la Corte Interamericana, que es el que normalmente más conocemos de por qué no se tendrían que usar inicialmente las fuerzas armadas, es porque el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo.
enemigo. En consecuencia, no solamente el tipo de armamento, sino también la forma en que ellos disparan no tiene por objetivo la lógica del uso de la fuerza, que es disminuir la amenaza, sino directamente matar. Es decir, no te disparan en una pierna, te disparan en la cabeza o en el pecho. Entonces, por eso es que también aumenta el índice de letalidad, que seguramente es algo que ya trabajaron ustedes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues por esa misma razón, ni para disturbios internos, ni tampoco habría que utilizarlo para en materia de seguridad pública, y cuando se utiliza se tendría que establecer con ciertas restricciones. Algunos años después viene el caso de Cabrera García Montiel Flores versus México. Este es el caso del 2010, es un caso muy conocido por nosotros porque justamente es en contra de nuestro Estado, donde la Corte estableció que la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública debe atender a criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales. Entonces, aquí empezamos ya a mirar con más claridad algunos de los criterios que tendríamos que cuidar cuando utilizamos a las Fuerzas Armadas. Los voy a repetir: proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías convencionales. Algunos años después, en el 2013, viene el caso Osorio Rivera versus Perú, en donde se reitera que se pueden utilizar las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, pero con esas mismas restricciones. Es solo para que conozcan el tercer caso relevante. El cuarto caso también importante es Nodeye, Dorsema y otros versus República Dominicana. Este es un caso del 2012 que también lo que hace es recuperar estos elementos y desarrollar cómo tendría que ser el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas. Y finalmente, el caso que acaban de escuchar ustedes con esta Alejandra Nuño, el caso Alvarado versus México. Es un caso muy reciente, de noviembre del 2018, que es muy importante porque establece de forma ahora sí muy clara, tal vez muy sistemática, que es lo que había faltado antes, de forma muy sistemática, los criterios que tendrían que cumplirse cuando vas a usar Fuerza Armada en seguridad pública. Y son básicamente 4. Si ya los trabajaron con Ale, que es muy probablemente sea así, me disculpo un poquito, pero bueno, los menciono rápidamente, ¿no? Uno es que tiene que ser extraordinaria, ¿no? Si la vamos a utilizar, tiene que ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. Y aquí viene una cosa muy importante para lo que está sucediendo en México para la reforma constitucional. Vamos a hacer el ejercicio, al fin que nada más tengo 3 minutos. ¿Quién considera que 5 años puede considerarse un plazo extraordinario? Es arbitrario. A ver, ¿cómo es eso? Los 5 años que se fijan son como... O sea, bueno, no es tan arbitrario, se acaba el gobierno de Andrés Manuel. A mí me parece que hay mucha claridad de por qué pusieron 5 años. Bueno, ok, sí. O sea, hay mucha claridad de por qué está la fecha, ¿no? Claro, no hay un estudio detrás, no hay un plan de salida, no hay un plan de ataque, claro, o sea, todo eso no existe efectivamente, pero claro, ellos estaban pensando en otra cosa, ¿no? Claro, el pulso político. Estaban pensando en sobrevivir al sexenio. Pero bueno, el punto que yo quería recuperar es, 5 años no puede ser extraordinario, ¿no? No puede resultar extraordinario en ningún sentido. Y si además esos 5 años le sumamos los 13 que ya llevamos, son 18 años con las Fuerzas Armadas en las calles. Esto no puede ser extraordinario por ningún lado. Pero además 5 años, no sé, me resulta complicado pensar que eso se trata justamente de un uso extraordinario, de un uso excepcional. Luego, los otros 2 elementos que integra es que debe ser subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial. Esto es muy importante, lo voy a repetir, el último punto de subordinación y complementariedad. Sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia, policía judicial o ministerial. Esto es muy importante porque en las primeras bocetos que nos dieron de la propuesta de reforma, se pretendía que los militares fueran primeros respondientes, es decir, si algo sucede, el primero que está en la escena del crimen son los militares. En consecuencia, ellos tienen cadena de custodia y tienen tanto para pruebas como para personas. Y lo segundo muy importante es que les daban facultades de investigación, bueno, les daban además las facultades de investigación en términos de inteligencia. Esto se borra tanto de los transitorios como se borra también del cuerpo constitucional, pero falta la emisión de la ley.
Entonces, ahí hay que tener también mucho cuidado porque el problema es que no sabemos si en la ley van a regular directamente estos transitorios, porque la ley lo que tendría que regular en realidad pues es lo que se aprobó en el artículo 21 constitucional, pero no necesariamente los transitorios. Entonces, ahí vamos a tener que tener mucho cuidado, ¿no? Subordinada y complementaria. Y luego dice regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, ¿no? Entonces, tendría que ser subordinada, complementaria, regulada, no estamos seguros de que eso lo vayamos a lograr. Y además dice fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. Fíjense, fiscalizada por órganos civiles competentes, y aquí viene el tercero de los problemas ya de facto, ya no de lo que está necesariamente en los transitorios, sino de facto. No sé si ustedes saben cómo nos dicen los militares, bueno, ya no les voy a apuntar porque ya me pasé del tiempo, pero nos dicen civilones. Nos dicen, esos civilones que no hacen bien su trabajo, esos civilones que siempre llegan tarde a todo, esos civilones que son incapaces de cumplir con una orden, por la culpa de esos civilones estamos como estamos. Y entonces a esos militares que nos dicen civilones, se supone que los órganos civiles los van a fiscalizar. De facto es prácticamente imposible. Los militares normalmente no se someten al proceso de fiscalización en términos de facto a los órganos civiles, independientemente de lo que diga, ¿no?, la Constitución, independientemente de lo que digan los estándares internacionales. Por eso en el caso de México en particular es mala idea desde el principio sacarlos. ¿Por qué? Porque después regresarlos va a ser muy complicado, entre otras cosas justamente porque no se someten a ese punto, ¿no? Y yo creo que por ahí pararía. Tal vez lo último que comentaría, bueno, estos son los estándares entonces internacionales. En esos estándares internacionales estos son los problemas que vamos a tener. Claramente no es extraordinario o excepcional. Vamos a tener problemas con subordinación y complementariedad. Vamos a ver justamente cómo va a ser ese proceso de complementariedad o más bien de subordinación. Difícilmente los vamos a poder fiscalizar, ¿no? Pero yo creo que el principal problema está en que no se ha logrado entender el lío que tenemos en México, en particular con esta lógica de redes de macrocriminalidad. Porque justamente los estándares internacionales están pensados para ser aplicados por un Estado que todavía es autónomo, por un Estado que todavía tiene capacidad de establecer cierto orden político y jurídico en el territorio en el que se encuentra. Y yo no estoy seguro que México sea ese Estado. A mí me parece más bien, como les decía hace un rato, que en realidad México se encuentra gobernado por redes de macrocriminalidad y si quien va a tener que, si el órgano civil competente para fiscalizar son los gobernadores, pero los gobernadores de antemano están capturados, ¿no?, o los presidentes municipales, pero los presidentes municipales están capturados, o algunos delegados regionales, pero esos delegados regionales, como ha sucedido, están capturados, pues en realidad el problema es que los estándares no van a servir para la realidad que está viviendo México. Y no solamente México, sino también muchos otros países. Entonces, lo que nosotros tendríamos que pensar es cómo podemos echar a andar. Por eso para mí lo principal es el desmantelamiento de las redes de macrocriminalidad, porque si no desmantelamos esas redes de macrocriminalidad, lo que vamos a tener es esa demanda explícita de impunidad, y sin eso en realidad no hay forma de establecer ningún orden de tipo ni jurídico, ni de seguridad, ¿no?, y obviamente tampoco político. Por ahí paro, muchas gracias. Muchas gracias a Luis Daniel por la claridad, digamos, explicar de manera nítida y clara en qué estamos, en qué está y el alcance de los transitorios, y sobre todo por poner el énfasis en las preocupaciones y en los puntos en los que habría que estar muy, muy atentos en el proceso que sigue respecto a digamos, lo que se pierde y lo que se gana frente a la propuesta de la Guardia Nacional. Le voy a ceder ahora el uso de la palabra a Lucy Chávez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá de Henares. Desde 2008 está trabajando en el campo de los derechos humanos con organizaciones de la sociedad civil y en la oficina del Ombudsman de la Ciudad de México. Ha participado en la elaboración de publicaciones, en conferencias, capacitaciones y como tutora en diversos cursos relacionados con derechos humanos. Actualmente es docente en la Universidad Tecnológica Latinoamericana y coordinadora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Para quienes no lo sepan, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre los temas que ha estado trabajando y en los cuales ha puesto como particular atención, uno de ellos es justo la Guardia Nacional y las repercusiones que tendría para la vigencia de los derechos humanos. Gracias, Lucy, por estar aquí. Bienvenida.
Al contrario, Magda, muchas gracias. Yo creo que me voy a poner a contar chistes mientras tú haces el amparo, porque lo explicaste muy, muy bien, ¿eh? Hombre. Pues bueno, yo voy a dividir mi exposición en 3 momentos. La primera es, voy a hablar de cómo analizar la pertinencia o no de la Guardia Nacional. La primera es, vamos a hablar de la evidencia, es decir, las consecuencias de la militarización. Desde la Comisión Mexicana, desde hace ya varios años, nos dimos a la tarea de justo analizar qué consecuencias ha traído la militarización de la seguridad pública desde 2006, aunque sabemos que la militarización de la seguridad pública en ciertas zonas es previa al 2006, pero bueno, el ámbito temporal que trabajamos ahora es 2006 hasta la fecha. Luego, la compatibilidad de esta Guardia Nacional, de la reforma sobre Guardia Nacional con la seguridad ciudadana y todo el concepto de seguridad ciudadana, particularmente que viene desde el sistema interamericano. Luego, desde el derecho de los derechos humanos, si es convencional o no la Guardia Nacional. Y otra cosa de donde podemos analizar si es convencional o no toda la reforma es desde los principios democráticos de la Constitución de 1917. Bueno, esta gráfica que ven en la pantalla es el rol de los militares en tareas de seguridad pública y los militares y marinos que han sido desplegados desde el 2006 hasta el 2017 en estas tareas de seguridad pública. Vemos que en 2017 son mucho más. Los datos que tenemos del 2018, que todavía no están completos, apuntan a que disminuyó, pero muy poquito, la militarización de la seguridad. Luego, los efectos de la militarización. Nosotros hemos analizado a partir del Sistema Nacional de Seguridad Pública y también del INEGI los datos sobre homicidios violentos y particularmente también los homicidios con arma de fuego. Lo que hemos notado es que, por ejemplo, en estados donde se presentan muchos enfrentamientos, y ojo que no son estados en donde necesariamente se hayan desplegado operativos conjuntos. Hay estados en donde no hay operativos conjuntos, sin embargo hay presencia militar y hay enfrentamientos que, bueno, los militares no les llaman enfrentamientos, les llaman agresiones en contra del personal militar. Y entonces nos dimos a la tarea de, por año, no tenemos aún la información desagregada por mes, pero por año hacer un mapeo de los enfrentamientos contra cómo suben o bajan los homicidios intencionales. Lo que nos dimos cuenta es que al empezar los enfrentamientos en un estado en particular, por ejemplo, hicimos el ejercicio en Chihuahua, en Michoacán, en Nuevo León, se presentan los enfrentamientos militares, es decir, empieza a haber presencia militar, e inmediatamente suben los homicidios violentos. Cuando se retira el ejército, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, durante el operativo conjunto Chihuahua, que fue 2008-2010 más o menos, suben los enfrentamientos, suben los homicidios, se retira el ejército, bajan los enfrentamientos, pero no bajan al nivel que estaba previo a la entrada del ejército a las calles. Entonces, lo que concluimos allí es que la militarización sí ha generado más violencia en algunos estados en donde hay más militares, o más actividad militar más bien. Ahora bien, también de lo que hemos obtenido más información es sobre investigaciones sobre tortura. Esto lo hemos obtenido a partir de fuentes que no son controvertidas, por ejemplo, los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y también los datos de la Procuraduría General de la República. Lo que ven en pantalla son las investigaciones sobre tortura de 2015 solamente a 2017, cuántas investigaciones se abrieron en PGR sobre Sedena, sobre Semar, sobre la Policía Federal. También hemos hecho desde la comisión un análisis en cuanto a las recomendaciones por tortura, ejecución, desaparición que elabora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo que encontramos es que hay alrededor, por ejemplo, de 400 víctimas reconocidas de tortura en este año y tortura ejecutada por militares, alrededor de 900 víctimas de tortura, ejecución, desaparición por militares. Entonces, lo que concluimos de aquí es que la evidencia nos demuestra que no es buena idea tenerlos a los militares en las calles porque
provocan más violencia y además cometen violaciones graves a derechos humanos que incluso podrían ser considerados en algunos contextos crímenes de lesa humanidad. También el año pasado hicimos un análisis sobre el caso Chihuahua, justo durante el operativo Conjuntos Chihuahua, y llegamos a la conclusión que por la sistematicidad y la generalidad de los casos en donde era señalado el ejército a través de las recomendaciones de la CNDH, se pudiera pensar en que esos crímenes constituyen crímenes de lesa humanidad por cómo, por ejemplo, se practica la tortura, cómo se practican las detenciones. Digamos que la narrativa es militares detienen generalmente del hogar de la víctima, lo desaparecen por un periodo entre 8 y 48 horas, mientras lo torturan, generalmente con toques eléctricos. Si es mujer, hay violencia sexual en prácticamente el 90% de los casos, y luego los ponen a disposición de autoridad competente, es decir, ante un ministerio público, generalmente acusados de delitos contra la salud, de portación de armas de uso exclusivo del ejército. Y es el modus operandi que encontramos en alrededor de 40 casos. Ahora bien, hablando ya más a fondo sobre la convencionalidad o no de la reforma sobre Guardia Nacional, que ya no me gustaría detenerme en explicar la reforma porque ya Luis Daniel lo hizo perfectamente bien. Como antecedente tenemos la Ley de Seguridad Interior, que el 15 de noviembre del 2018 la Suprema Corte, el Pleno de la Corte, la declaró como inconstitucional e inconvencional. Ahora bien, la Corte Interamericana también, como un antecedente, ha analizado todo el contexto de violencia que genera la presencia militar. Justo en el caso Alvarado, que no quiero ser repetitiva, seguramente Ale Nuño lo explicó súper bien, dice o reconoce que la alta presencia de efectivos militares justo evidencian un contexto generalizado de violencia en el país, ¿no? También lo que ha dicho la Corte, pero también la Comisión Interamericana, es el contexto acreditado de impunidad tras estos hechos de violencia o de violaciones graves a derechos humanos. De hecho, en su informe sobre México de hace algunos años, la Comisión Interamericana reconoce un contexto generalizado también de impunidad en el país. Otro de los antecedentes que menciona la Corte en el caso Alvarado es el tema de la jurisdicción militar, ¿no? Y también esto lo hace bajo un análisis de otras sentencias sobre México, en donde ha condenado al Estado mexicano por acciones de militares. La Corte aquí lo que hace es decir, bueno, yo no me voy a pronunciar sobre otros casos y no me voy a pronunciar tampoco sobre la incompatibilidad de la jurisdicción o del fuero militar cuando ocurren violaciones a derechos humanos de efectivos militares en contra de efectivos militares, porque no forma parte de la litis, pero lo deja ver de alguna forma, ¿no? Ahora bien, respecto de la seguridad, que bueno, aquí olvidé mencionar, en la parte de la jurisdicción militar fue una de las cosas que pudimos rescatar de la reforma, porque al principio, tal cual estaba la reforma, se reformaba el artículo 13 para complementar de alguna forma lo que queda de la jurisdicción militar en el 13 e incluir ahí a los miembros de la Guardia Nacional, incluso a los miembros de la Guardia que eran civiles, ¿no? Ahora bien, la seguridad ciudadana. La Comisión Interamericana tiene un largo informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Allí nos dice que los problemas que identifica en las Américas sobre seguridad ciudadana son básicamente los altos niveles de criminalidad, la baja confianza en las instituciones y que no hay protección ante el crimen y la violencia social bueno, que genera la desconfianza de gobernado hacia gobernante. Y también nos dice el informe, y a través como de la experiencia comparada, hemos notado que los estados ante estos problemas de seguridad ciudadana deciden implementar estrategias de seguridad interior, de seguridad nacional, muchas veces sacando el ejército a las calles, como es el caso de México, o proponiendo acciones represivas
más que acciones preventivas, que es, digamos, que el corazón de lo que se llama seguridad ciudadana, ¿no? Lo que nos dice la Comisión Interamericana aquí es que la seguridad ciudadana está más bien relacionada con la prevención, con la seguridad de las personas y con la convivencia democrática, contrario a la seguridad nacional y al tema de seguridad interior, que se ve más bien en regímenes que no son totalmente democráticos. Ahora bien, bueno, lo que les mencionaba un poco, como la importancia de las labores de prevención, de control de los factores que generan violencia e inseguridad, es como toda esta parte de la seguridad ciudadana. También en este informe lo que hace la comisión es analizar la relación de la militarización con el tema de seguridad ciudadana. Y lo que nos dice es que en la historia hemisférica, es decir, en la historia de América Latina, la introducción o el actuar de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad se encuentra casi siempre necesariamente acompañada de violaciones a derechos humanos y contextos violentos. Pensemos en el caso de las dictaduras de Chile, Argentina, en el conflicto armado en Perú, en Guatemala, ahora Brasil, que yo creo, no sé si estamos peor que ellos o ellos están peor que nosotros, pero también tenemos un contexto muy similar de violencia y de alguna forma represión militar, ¿no? Y bueno, lo que la comisión nos dice en este informe es que se debe hacer una distinción entre las funciones que competen a las Fuerzas Armadas, que se tienen que limitar únicamente a la defensa de la soberanía nacional, y las funciones que corresponden a las policías civiles, que son aquellas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Y bueno, habla de que en un sistema democrático las funciones de seguridad pública o de seguridad ciudadana deben de corresponder justo a la fuerza civil. Ahora bien, el otro ángulo desde donde yo analizo el tema de la Guardia Nacional es desde los principios democráticos de la Constitución de 1917. En el artículo 129 constitucional nos dice que las Fuerzas Armadas no pueden ser usadas en tiempo de paz más que para unas actividades muy acotadas, ¿no? El artículo 29 constitucional nos habla de un régimen de excepción, de suspensión de derechos, en donde se podrían usar las Fuerzas Armadas. Y también, bueno, el 21 constitucional, que nos dice que la policía es civil. Estos creo que son principios básicos democráticos que el constituyente del 17 quiso dejar plasmado en la Constitución. De hecho, si ustedes leen el diario de los debates, al hablar, por ejemplo, de la jurisdicción militar, del todo el tema de la jurisdicción militar, no me acuerdo quién es el constituyente, porque lo leí esto hace mucho, no me acuerdo quién es el constituyente que dice que que ahora tiene que quedar así la jurisdicción militar, pero que se desea que futuras generaciones sigan acotando el tema de la jurisdicción militar y la función militar, ¿no? En la comisión nos gusta explicar, bueno, ya les mencionaba Luis Daniel sobre el quinto transitorio. En la Comisión Mexicana, un poco a manera de broma y explicación burda, decimos que el quinto transitorio es como el diablito de la luz, ¿no? El que usas para no pagar luz, porque entonces el quinto transitorio la usas para saltarte el 29 constitucional y el 27 de la Convención Americana, en donde hay que informar a los estados parte de la Organización de Estados Americanos los motivos, qué derechos se suspenden, cuándo termina tu suspensión de derechos, ¿no? Y te saltas como todos estos principios de fiscalización a nivel internacional. Entonces, así lo explicamos, ¿no? Como el diablito de la luz, este quinto transitorio, que obviamente genera todo un tema de convencionalidad, al menos de los transitorios de la reforma. Ahora bien, refiriéndome también a este quinto transitorio y los problemas que nos va a causar tanto en la práctica como problemas de constitucionalidad, y visto también a la luz del sexto transitorio,
El quinto transitorio, de hecho, explica o más bien no explica, menciona los principios que ya decía Luis Daniel y nos dice que durante estos 5 años siguientes a la entrada en vigor del decreto de Guardia Nacional se va a poder hacer uso del ejército, ¿no? Pero dice de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Esto quiere decir que o sea, de hecho es muy confuso porque todo esto a mí me remite al 29 constitucional, al 27 de la Convención Americana, pero no. Y entonces las dudas que tenemos es, bueno, el uso va a ser extraordinario, entonces el uso tendría que depender haciendo una interpretación de este artículo transitorio, el uso de las Fuerzas Armadas desde la entrada en vigor de la reforma tendrían que depender entonces de un decreto presidencial en donde se dijera en dónde van a actuar las Fuerzas Armadas, cuántos elementos de las Fuerzas Armadas van a actuar, para qué van a actuar, de qué manera, subordinación a quién. Es decir, van a estar subordinados al presidente de la República o si van a actuar, por ejemplo, en Jalisco, van a estar subordinados a la Policía Estatal o a lo que se cree de la Guardia Nacional con mando civil, si es que tiene mando civil, porque tampoco no es claro por los transitorios, ¿no? Y complementaria, que también esta parte de complementariedad hace referencia, o al menos así yo lo interpreto, a que tendría que estar una autoridad civil haciendo estas tareas de seguridad pública y a la cual tendrían que apoyar el ejército o la marina, ¿no? Y por otro lado, fiscalizada, que es la gran interrogante. Nosotros hemos tenido muchos problemas para poder encontrar información, particularmente del ejército. Luego la marina es un poco más presumida, entonces como que te suelta mucha información sin querer, ¿no? Por los motivos incorrectos, pero el ejército, vamos, es una pared, no hay forma de entrar. Dejaron, por ejemplo, de contar muertos en enfrentamientos. Al principio nos daban los partes de novedades de algunos enfrentamientos, ahora como que están más cuidadosos con eso. Entonces, bueno, la parte de fiscalización aún no queda claro quién la va a hacer ni cómo se va a hacer, porque corremos el riesgo de que, por ejemplo, la fiscalización dependa de supuestos resultados, que es como a lo mejor el mayor temor que yo tengo, que la fiscalización de las labores del ejército dependa de números de detenidos, que solo de 2006 a 2017 el ejército detuvo más de 80,000 personas en supuesta flagrancia, lo cual es totalmente escandaloso, ¿no? Entonces, bueno, la fiscalización va a depender de la supuesta efectividad, de número de detenidos o de número de personas puestas a disposición, o de qué va a depender, ¿no? Otra cosa ya un poco al margen del tema de Guardia Nacional que en lo particular nos preocupa y nos preocupa bastantes son las reformas que se hicieron hace ya más de año y medio al Código Militar, al Código de Justicia Militar, y se creó un Código Militar de Procedimientos Penales. Este Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales habilitan a militares a hacer investigaciones, no necesariamente de civiles, pero sí hay algunas disposiciones que dicen que si concurre un militar y un civil en alguna actividad ilícita, la Procuraduría de Justicia Militar va a poder investigar este tipo de actividades e intervenir comunicaciones de los civiles, pero porque está investigando a un militar, ¿no? Pero también pueden hacer detenciones y también pueden intervenir en seguridad pública. Entonces, creo que he visto a la luz de varios ordenamientos, este quinto transitorio y el sexto transitorio va a ser como, tenemos que fiscalizar muy bien cómo se van a implementar porque pueden ser sumamente peligrosos en términos de derechos humanos. Claro. Y pues bueno, yo cerraría allí. Muchas gracias. Gracias, Lucy, por tu intervención. Y finalmente le cedo el uso de la palabra a Carlos María Pelayo. A Carlos ya lo conocen, es investigador de este instituto. Carlos dirige una línea de investigación que se llama 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo, desafíos
Y Desafíos y retos, sí. desafíos y retos, y adicionalmente, como comentaba Luis Daniel, Carlos es especialista de sistema interamericano. Carlos, adelante. Bueno, poco habría que agregar a las maravillosas exposiciones de Luis Daniel y Lucía. Todas las sentencias impecablemente citadas por ambos. Entonces no hay nada que observar. Yo más bien estoy un poco aprovechando la involuntaria ausencia del tercer ponente, y yo quisiera hacer algunos planteamientos más en lo que fue el proceso final de cómo salió esta reforma. A mí me tocó ir al ejercicio de Parlamento Abierto del Senado, y realmente yo estoy muy confundido. Yo todavía no estoy, no sé realmente si lo que salió es muy bueno, muy malo o muy extraño. Yo creo que es muy extraño. Tengo un desasosiego porque la mayoría de las personas que fuimos al Senado, pues les decíamos que la militarización no era el camino, que si crean una Guardia Nacional debía ser un ente policial, incluso sugerimos el 29, todas estas cuestiones que Luis Daniel y Lucía comentaron, ¿no? Realmente la militarización es algo que se ha aprobado y no sirve, etc. Pero a mí me tocó ir el primer día, el 11 de febrero, y se podía sentir en ese recinto una gran presión. O sea, la gente que estaba ahí y que iba a tomar esa decisión tenían que salir con algo. Había presión del presidente, presión de un grupo parlamentario, y los demás grupos parlamentarios tenían que salir con algo para tratar de dejar a todos lo más contentos posibles. Y sale este acuerdo, este gran acuerdo, hay que decirlo así, es un gran acuerdo político para que la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional quede como está. Y aquí podemos hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, que ya mencionaba Luis Daniel y Lucía, es que no modificaron el 13, ¿no? Iban a modificar el fuero militar para meter ahí a la Guardia Nacional, eso no lo modificaron. También sacaron algunas cuestiones bastante nocivas del artículo 21, y pues podríamos decir que lo bueno también fue el consenso que hubo, ¿no? Y todos los senadores unánimemente votaron a favor. Eso tal vez muestra que lo excelente es enemigo de lo bueno. A lo mejor fue un buen acuerdo, pero no excelente. Entonces eso es si queremos ver el vaso medio lleno, ¿no? Pero a mí me preocupan todo lo demás que voy a decir. Lo malo es lo que ya mencionaban tanto Luis Daniel y Lucía: el segundo transitorio, el quinto transitorio, el sexto transitorio, y yo le sumaría el cuarto transitorio, fracción segunda, punto 3. Lo relativo a la estructura jerárquica de regímenes de disciplina que incluyen faltas, delitos y sanciones de la disciplina policial, responsabilidades y servicios, ascensos, prestaciones, ingresos, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas que puedan ser homologadas en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada Permanente serán reguladas por la Ley de Guardia Nacional. Entonces aquí tendremos que tener cuidado de que esto que está en este transitorio no se convierta en un fuero policial, porque eso ya pasó en Ecuador una vez y en la Corte Interamericana también dijo que era inconvencional en el caso de Valencia Hinojosa. Entonces hay riesgos, hay riesgos en todo lo que se aprobó. Y bueno, lo feo de todo esto, y tal vez me caigo más en cuenta de este escenario que a lo mejor no es tan favorable, es el futuro. Sobre todo después de oír a las víctimas del caso Atenco y del caso Alvarado, pues el futuro no pinta bien los siguientes 5 años. Los riesgos concretos es, por ejemplo, la inadecuación del fuero militar que ya comentaba Lucía. El fuero militar sigue cubriendo cuestiones que no van o no se circunscriben solo a la disciplina militar, y también se hay violaciones entre militares en sus derechos humanos. Eso también va al fuero militar, aparte del riesgo que implica para los derechos humanos el que estemos otra vez apostando a la militarización de la seguridad pública en lugar de optar por un modelo de seguridad ciudadana. Es decir, el problema sería si en 5 años otra vez nos quieren meter gol con los militares, y es que es casi seguro que lo va a hacer. Se va a tratar de hacer, quien llegue, sea el partido que sea, van a tratar de preservar este modelo
que se está aprobando en estos días, porque nuestra clase política no conoce otro camino. En la ley de seguridad interior fue PRI, PAN, PRD, etcétera, los que votaron a favor y Morena en contra. Y ahora es Morena quien promueve y entonces eso suma 100%. 100% de nuestra clase política no encuentra otra salida. Y a pesar de que desde la sociedad civil o la academia, desde las organizaciones, se tengan otras propuestas, estas no tienen un peso significativo para hacer cambiar la realidad. Si acaso sí tuvo todo este ejercicio y todo este debate público, impulsado mucho por las organizaciones, sí tuvo el efecto de atemperar, de modular un poco. El hecho de que hayan puesto esa frase, ese test del caso Alvarado ahí en el transitorio, bueno, pues es un diablito envenenado, pero bueno, al menos está eso, ¿no? Al menos con eso se le podrá hacer un reproche, aunque no se sepa realmente cómo esa fiscalización y control vaya a funcionar. Desafortunadamente tampoco hay interés en reformar el artículo 29 de la Constitución, que tendría que regular ese tipo de situaciones de entrada del ejército. Y como también comentaba Luis Daniel, los militares no son fans de ser fiscalizados por los civiles. De hecho, para un militar, todo lo que es militar funciona mucho mejor que el ámbito civil. Incluso la justicia militar, ellos dicen, la justicia militar funciona mejor que la justicia civil. Vean todo lo que pasa en la justicia civil en los casos mexicanos, ¿no? En la Corte Interamericana. Entonces hay un ámbito de superioridad y hay un ámbito también en que los militares, y es parte de su formación, tienden a ver todo como disciplina militar. Entonces el panorama no es bueno si no les ponemos freno. Y la labor en hacer estos frenos y contrapesos al poder militar en los siguientes años tiene que venir primero del Congreso, sociedad civil y academia. Porque es cierto que hay muchas cuestiones que pudieran tornar a esos artículos transitorios como inconstitucionales, pero también es cierto que yo no sé si sea posible obtener un acuerdo mejor del que se obtuvo. Esa es mi preocupación. Este fue el mejor acuerdo posible, tal vez. Tristemente, o sea, es muy triste, pero creo que no hay otro acuerdo mejor que se pueda haber obtenido. Y por eso sale la Oficina del Alto Comisionado en México con un comunicado celebrando, pero también apuntando que hay muchos riesgos que ya se han mencionado por parte de Luis Daniel y Lucía. Entonces es un sentimiento agridulce, es un sentimiento realmente de sí nos dieron algo, pero de todos modos al final del día se salieron con la suya, al menos estos 5 años. La tarea que tenemos que empezar a hacer también es que en 5 años se acaba esto. En 5 años se tiene que acabar esto, porque esta situación... Haya condiciones, lo que apuntaba Luis Daniel. Sí, siempre y cuando generemos las condiciones para que se acabe, realmente haciendo que haya cuerpos policiales Que puedan hacerse cargo de una lógica de seguridad ciudadana. Y para toda esta labor, pues lo que nos ha dicho la Corte Interamericana en estas 3 sentencias es importante. Haciendo uso del micrófono y para acabar cerca de las 2, yo solo quiero, como organizador, agradecer al observatorio, a Malena, al equipo del observatorio, a Daniel y a Edgar, que ayudan también a la organización, y a todos los ponentes, y en especial a las víctimas que pudieron acompañarnos, y a ustedes también. Muchas gracias. No, al contrario. Ahora sí tenemos espacio para preguntas y respuestas. Y Ale sigue acá, Ale sigue acá también, si le quieren preguntar algo todavía. Entonces, si quieren hacer algún comentario, preguntarles algo específico a los participantes de la mesa o a Ale, sale, adelante. Hola, buena tarde. Mi nombre es Mariana Pérez. Soy especialista en Derecho Internacional Público por el posgrado de la Facultad de Derecho UNAM. Y bueno, muchas felicidades por realmente todo este análisis que nos dieron con esta reforma. Y realmente es un comentario que asusta un poco, porque bueno, ahora viendo con el caso Alvarado, la
lunes venía escuchando a las 7 de la mañana un noticiero donde un caso similar, pero creo que más peligroso, se señalaba en el estado de Veracruz, donde hace unos años unos jóvenes que acababan de ir de fiesta, entre ellos eran hombres y familiares, y entre ellos una amiga que era menor de edad, fueron interceptados en carretera, bueno, dentro del estado de Veracruz, porque fueron a comprar algo a una tienda por cuerpos policiales y los secuestraron. Lo que decían es que afortunadamente, pues al ser un pueblo, conocidos lograron verlos, pudieron seguir, porque los subieron hubo pues sí una también detención y privación de la libertad, los subieron a unas camionetas blancas, señalaban, y alguien los fue siguiendo hasta que ya llegaron pues a terracería y por seguridad él ya no pudo seguirlos más, pero sí dio aviso a la familia. Dicen que pudo haber una búsqueda de manera inmediata porque se dio aviso de las autoridades, sin embargo el Estado hizo caso omiso. Pero aquí lo peligroso es que dicen que estos policías tenían complicidad con el crimen organizado y se los entregaron al cártel de Juárez. Afortunadamente sí hubo detenidos y ahorita están en juicio. El problema es que hablaba en el noticiero por radio el tío y señalaba aquí como, bueno, tengo que decirlo, hubo cinismo del Estado mexicano con el caso de Alvarado, haber dicho pues que la familia era parte del crimen organizado. Aquí fue peor, porque en algún tiempo la familia buscaba pues este derecho a la verdad, porque también señalaba en un principio el Estado que, bueno, si los detuvieron era por algo y que pues eran criminales. Después se enteran que realmente se les entregó al cártel de Juárez. El punto es que el tío señalaba que el Estado de Veracruz lo que esperaban es que diera una disculpa pública y pudiera señalar pues que eran civiles. Sin embargo, en tiempo pasado no lo habían hecho porque lo querían hacer a puerta cerrada. Entonces querían que realmente se hiciera público. Sin embargo, lo que decían es que el juicio no se ha terminado, aún teniendo muchas pruebas, y pues temen que la sentencia no salga favorable a su favor. Esto lo señala a colación de que decían que, bueno, pues la ley tendrá que tener como objetivo terminar con esta red de macrocriminalidad, y viene mucho más peligroso de esto porque pues está viendo que el gobierno, junto con el ejército y justamente el sector financiero, pues hay estos puntos de complicidad en crimen organizado a nivel todo República Mexicana, y creo que no hay que irnos tan lejos. Tal vez aquí sería interesante preguntarle al Chapo qué opina de esto con lo que señalaba hace poco en el juicio que tenía en Estados Unidos, en donde señala que, bueno, financió en gran parte la campaña de Felipe Calderón. Entonces, pues habrá que también como poder analizar esta parte, si realmente al estar ante un estado de corrupción, pues valdría la pena, o si sería eficaz que el mismo gobierno pueda terminar con estas redes de macrocriminalidad cuando hay pues muchos indicios de que es cómplice. Y bueno, también lo que ahorita decían es que con el quinto transitorio pues es un poco de miedo, bueno, y el sexto, porque ayer recordaba que las pláticas sobre las manifestaciones pacíficas y sociales en el estado de Venezuela, donde está el ejército, pues era un ataque letal. Y como lo mencionaron ahorita, empecé a recordar y dije, bueno, ¿qué tanto podría equiparar esto al Estado mexicano? Y también creo que no hay que irnos tan lejos. Recordemos la matanza del 68 en Tlatelolco, que por señales de, bueno, seguridad nacional y orden público, el gobierno de ese entonces mandó al ejército para poder calmar un poco a lo que señalaban como los revoltosos grupos estudiantiles. Habría aquí que replantearse que qué pasará con manifestaciones masivas cuando se llegue a aprobar esta ley y que digan que por una cuestión extraordinaria y seguridad nacional pueda de nuevo entrar el ejército y pues tener pues matanzas a esas dimensiones, y que señalen que bueno pues fue algo legal dentro del marco jurídico y era pues por mantener la seguridad nacional y orden público. Entonces, creo que realmente la realidad sí nos rebasa mucho y pues esperemos que el Estado, el gobierno mexicano pueda realmente aplicar adecuadamente esta ley para tener un verdadero Estado de Derecho con protección de derechos humanos.
Sí, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad. No, la tiene siempre. Siempre cuando el tiempo no me persiga. No, muchísimas gracias. Muy contento por todo lo que han aportado en estos 2 días. He seguido con mucho entusiasmo todo esto. Feliz. Ahora, los panelistas me han dado muchísimos elementos y no pude anotarlos todos. Voy a tratar de ser más o menos breve y aprovechar el otro tiempo que me dieron la oportunidad. Entonces vamos a decir, efectivamente, Olga tiene mucha razón, los artículos transitorios deberían versar más sobre la vigencia de la ley, no para introducir cuestiones sustantivas. Ese es un problema bastante serio de lo que hizo el Congreso de la Unión, más sobre todo el Senado de la República. Se discutió con relación al motivo de los 5 años, se habló de la necesidad de la profesionalización durante esos años de la policía, sobre todo la policía de proximidad. Sin embargo, definitivamente considero que no es suficiente con eso de la profesionalización durante 5 años. Además, percibo que el presidente de la República está dejando en manos del siguiente presidente el problema de las cuestiones de la militarización en el sistema de seguridad pública. No estoy de acuerdo y me preocupa, no estoy de acuerdo con lo que dijo la secretaria de Gobernación, Olga, cuando decía que el policía naval y el policía militar, ojo, son policías, no militares, por supuesto que forman parte de las Fuerzas Armadas y su naturaleza jurídica militar es totalmente diferente a las cuestiones del sistema de investigación que tienen los sistemas de seguridad pública. Entonces, los militares, las Fuerzas Armadas se van y no se van en 5 años, pero quedan los policías militares y navales. Entonces, para mí es un contrasentido y es preocupante. Mencionaba efectivamente sobre la desaparición de la Policía Federal, nos pasó de noche, cuando estamos hablando de la Policía Federal que está totalmente preparada hasta a nivel universitario y cuando menos preparatoria. ¿Qué va a hacer un policía federal frente a un soldado que apenas tendrá primaria o secundaria, que va a formar parte de la Guardia Nacional sin una preparación en materia científica de investigación? Entonces, el general Mújica, el diputado constituyente, era quien se oponía cuando hizo el análisis del artículo 13 constitucional, quien se oponía incluso a la existencia del fuero de guerra. Entonces, pues muy interesante todo lo que se ha comentado. Ya se me borró aquí lo del teléfono. Permíteme un segundo. Total que pues ya es el último día, denme oportunidad, por favor. Finalmente, bueno, como son muchas cosas, para mí no veo procedente que sea un amparo, que proceda un amparo, así que pueden descansar tranquilos, maestra, tranquila, porque no es procedente un amparo contra reformas en materia constitucional dentro del proceso legislativo, y tampoco los transitorios que forman parte de la norma. Por formar parte de la norma, pues lo arrastra definitivamente. Entonces, pues habría que hacer un verdadero análisis serio. Insisto, se mencionó también con relación al contenido del artículo 29 constitucional, reiteramos lo que dijo el maestro, en el sentido de que habría que hacer una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. ¿Para qué hacemos una serie de reformas tratando de dar vigencia permanente al personal de las Fuerzas Armadas que manejan seguridad nacional con los problemas de seguridad pública? Bastaría entonces que se reglamentara el artículo 29 para la intervención extraordinaria, temporal y en lugares específicos, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Muchas gracias por su paciencia. Quería comentar, por favor, creo que era mejor la Ley de Seguridad Interior, discúlpeme, había 2 o 3 artículos que yo estaba discutiendo, hablaba realmente de una temporalidad. El problema es de la anticonstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, porque yo no podía agarrarme de un marco constitucional para la creación de esa ley.
Ahí era el problema y 2 o 3 artículos que tenían problemas. Les aclaro que yo era secretario técnico de la Comisión de Marina del Senado de la República, fui partícipe del análisis y discusión de esta Ley de Seguridad Interior, que era definitivamente, se los aclaro, menos lesivo que lo que pretendía el presidente de la República. Darle permanencia a la participación de las Fuerzas Armadas en el marco constitucional, y eso era bastante grave. Creo que sí fue un triunfo agridulce, pero creo que valió la pena. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, van a ir los comentarios. Muy amables. Yo solo quiero hacer una pregunta súper concreta. Se ha hablado mucho que, no sé, que la CNDH y que organismos de gobierno busquen una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana respecto a la convencionalidad de la Guardia Nacional. O sea, lo que me gustaría escuchar de ustedes es si ven viable que esto vaya a pasar y si es que es viable, ¿qué órgano creen del Estado? Porque solo es un órgano del Estado el que lo puede pedir, no la sociedad civil en general, que pueda hacer esta solicitud de opinión consultiva, porque sabemos que la CNDH no mueve ni un dedo. Entonces, es únicamente eso. Ale, yo quiero respuestas. Pero es que, bueno, a ver, una pregunta de cómo ustedes están viendo bueno, más allá de la parte jurídica que hay que explorar, ¿cómo están viendo la parte política para ver, por ejemplo, hace algunas semanas, creo, o más, CNDH había dicho que se reservaba el derecho de poder presentar una solicitud, una acción de inconstitucionalidad. Sabiendo que ahora pues hay una aplanadora en todos lados, es decir, ¿cuál es como su pulso político sobre otras instancias que podrían y que tendrían la facultad también de sumarse? Y yo, hasta que esto no termina, no termina. Entonces yo no pierdo la esperanza de que haya otras cosas más, pero el preguntarles también si ustedes han pensado en otro tipo de acciones que vayan más allá de la parte jurídica y que le estén pensando. Y a Carlos, pues yo creo que como no hace nada en la UNAM, le quiero preguntar o al observatorio también, o sea, ¿cómo poder pensar sí en una reflexión seria, en serio, del rol de nuestra Cancillería en espacios internacionales y en cómo poder sistematizar estas experiencias donde ha habido países que les cae el 20 de decir, sí es cierto, no más casos, o sea, no más casos. México, la posición de México había sido no más casos, solución amistosa, que eso fue con los casos del 2009, 2010, pero un poco la sistematización de las experiencias de Perú, de otros países que puedan ayudar a que estos políticos, estos legisladores de ahora entiendan que lo que están adoptando no solo genera responsabilidad ahorita, va a generar otras consecuencias internas o internacionales. Entonces, básicamente eso, ¿cómo ven el pulso político de otras posibilidades, el pulso político y de otros, creo yo, elementos que les pueden ayudar a diferentes políticos y tomadores de decisión para que entiendan que va más allá también de la decisión de mañana, ¿no? Porque el tema era eso, tenemos que decidir mañana cómo resolvemos esto. Para el doctor Luis Daniel Vázquez, 2 preguntotas que pues sí me causan un poco de estragos sobre la cuestión de estas formaciones macrocriminales. ¿Cómo podría absorber estos elementos macrocriminales directamente al ejército? Claro. Y la segunda, y es algo que me preocupa más, es la formación de grupos dentro del ejército para un posterior golpe de Estado. Porque realmente 5 años, el poder no va a querer salir una vez que le abramos las puertas. Es una caja de Pandora y no van a querer regresar. Y dudo o veo muy complicado que realmente quieran respetar esos 5 años. Gracias. Bueno, un comentario muy puntual y igual una pregunta muy concreta. El primer comentario es un poco también en lo que pudiera servir mi reconocimiento a la Comisión Mexicana, porque, bueno, ayer se hablaba un poco también de cómo la Corte Interamericana no inventa los estándares, ¿no? Va recogiendo las experiencias, las buenas prácticas también a nivel internacional,
Y bueno, parte de esto se reflejó justamente en lo que se dijo en el amparo 124-2018, ¿no? Cuando se empieza por primera vez un juzgado nacional a recoger estos estándares de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de excepcionalidad, que bueno, finalmente recoge 6 estándares, 4 de ellos los refleja la Corte posteriormente en Alvarado Espinosa. Y segundo es la pregunta, para quien pudiera hacer el favor de responder, es frente a esta muy documentada impunidad estructural que padece o que se experimenta en México, en donde aproximadamente, hay cálculos aproximados, entre el 2 y el 3% de los delitos que se denuncian llegan a ser efectivamente sancionados, ¿cuál sería el papel de la justicia transicional, de los mecanismos de justicia transicional, justamente frente a la falta de voluntad política declarada del actual gobierno de no sancionar los delitos del pasado, ¿no? Efectivamente, los casos de violaciones graves de derechos humanos en los que pudieran haber participado las Fuerzas Armadas o agentes del Estado en general. Gracias. Están buenísimas las preguntas, la verdad. ¿A qué hora termina esto? Cuidado con lo que respondemos, porque Luis Daniel. No, bueno, a ver. Mariana, bueno, voy a juntar más bien varias que tienen que ver con las redes de macrocriminalidad. Una persona levantando la mano. Sí, es lo que vi. He escuchado a lo largo de este seminario, el día de ayer y hoy, perdónenme la expresión que voy a decir, pero siento que hay una estigmatización hacia las Fuerzas Armadas. Ayer se habló mucho de la letalidad del uso de la fuerza por parte de nuestras Fuerzas Armadas, pero debemos tener presentes que no se están enfrentando a hijos de la Madre Teresa, No tenemos o no tenemos información o no se difundió, faltó esa información también difundir, también la letalidad de los grupos criminales a los que se están enfrentando. Por otro lado, también no se está considerando en la legislación recién aprobada para la Guardia Nacional una especie de garantía para que pueda permanecer la Guardia Nacional. Recordemos que la Policía Federal se creó en el sexenio del presidente Zedillo, en 1998. Duró 3 sexenios y fracción. ¿Cuánto va a durar la Guardia Nacional? ¿Vendrán otros gobiernos en 2 o 3 sexenios? ¿Harán las modificaciones? ¿Desaparecerá? ¿Permanecerá? No sabemos. También yo, en mi opinión, creo que faltó una garantía para asegurar, creo, su permanencia e irla adaptando a las circunstancias futuras del país. Debemos de tener presente que ha habido también circunstancias de presiones internacionales para que nuestras Fuerzas Armadas actúen. El caso muy típico es en Tamaulipas, y hoy lo comenta Riva Palacio en su columna. Entonces, yo creo que también debemos de tener presente qué presiones internacionales, ver escenarios, hacer estudios para ver qué tipo de posibilidades de actuación segura tengan las Fuerzas Armadas y sobre todo, cuando tenga que actuar, qué letalidad en el uso de la fuerza tendrá. Esa es mi pregunta, muchas gracias, la dirijo a toda la mesa. Gracias. ¿Me recuerdas tu nombre, compañero? Sí, con gusto, perdón, soy Jorge Velázquez, servidor. Bueno, Jorge me cambió todo lo que iba a decir. No, porque iba a empezar por la cosa de macrocriminalidad, pero creo que tiene razón cuando hay que hacer este descargo, en 2 sentidos. Efectivamente, el crimen organizado tiene muchísima capacidad de fuego. Algo que nosotros desarrollamos con mucha velocidad fue, por ejemplo, mirar al cártel Jalisco Nueva Generación derrumbar un par de helicópteros, algo que se tardó casi 15 años en hacer las FARC, ¿no? Acá lo hicieron con mucha rapidez. Claro, cuando uno empieza a mirar exactamente cómo están conformado ese crimen organizado, por ejemplo, los Zetas, que nacen en 1999, en realidad están conformados por exmilitares, bueno, ni siquiera exmilitares, más bien desertores de las fuerzas especiales.
Y luego en particular los Zetas crecen con mucha fuerza y rapidez en el 2004 cuando se suman a sus filas más de 4,000 desertores de fuerzas especiales del ejército. Lo que quiero decir con esto es que en realidad son militares combatiendo exmilitares. Eso es lo que tenemos en este momento en las calles. Y por eso es que nos encontramos en una crisis de homicidios y de violencia tan fuerte, porque lo que tenemos son a militares combatiendo exmilitares. Todos nosotros, yo creo que todos tenemos perfectamente claro que no podíamos solicitar la salida inmediata de los militares de las calles, porque eso era impensable. ¿No? Absolutamente impensable. Por eso también hay que festejar mucho este punto, el que haya un acuerdo de al menos 5 años. Eso era lo razonable para todos, ¿eh? Absolutamente nadie de los que integrábamos, por ejemplo, este colectivo muy conocido que se llama Seguridad Sin Guerra, la posición de Seguridad Sin Guerra, que podría considerarse la más radical en el tema, nunca dijo que salgan mañana los militares de las calles, porque eso sería un acto absolutamente irresponsable. Todos sabíamos que tenía que existir un plazo, ahora tenemos el plazo. Lo que sigue, para no ser irresponsables, es que tenemos qué trabajo es el que tenemos que hacer para que preparemos los elementos necesarios para que efectivamente ese plazo se cumpla, es decir, que en 5 años ya no haya militares en las calles. Y justo más que una estigmatización, yo creo que tenemos que cuidar mucho a nuestro cuerpo militar, lo tenemos que cuidar mucho. Y justo porque lo tenemos que cuidar mucho, es muy mala idea darle este tipo de actividades durante 17 años a un cuerpo que tendría que dedicarse a otra cosa. Porque lo que estamos haciendo con esto es exponerlo. Y ahora sí voy a la parte de redes de macrocriminalidad y a varias de las preguntas que me hacían, como si, por ejemplo, esas redes de macrocriminalidad pueden absorber al ejército en su totalidad. Lo primero que diría es, cuando nosotros pensamos en el Estado, al menos yo como politólogo lo hago como un sistema estatal. El Estado como tal, como un elemento unitario, no existe. Lo que tenemos son un montón de entes estatales que pueden tener relaciones de indiferencia, relaciones también de cooperación, y ojalá que tengan relaciones de cooperación porque ahí tendremos coherencia, pero pueden tener también relaciones de conflicto. Relaciones de conflicto cuando, por ejemplo, un ente estatal es directamente cooptado por una red de macrocriminalidad, o más bien ni siquiera cooptado, sino que forma parte de esa red de macrocriminalidad, y tienes otro ente que está tratando de justamente descapturar al Estado. Siempre que pongo ese ejemplo digo, oye, el que lo descapture, un buen descapturador será, porque en realidad ese es el principal problema, ¿no? Cómo descapturas a los estados. Entonces, a la pregunta inicial, que es ¿cómo vamos a vencer a una red de macrocriminalidad si el propio Estado es cómplice? Lo primero que yo diría, esa era la de Mariana, ¿verdad? Esperemos que haya alguna parte del Estado que no se encuentre, que no sea parte de esa red de macrocriminalidad, que tenga tantita autonomía, y a partir de esa autonomía, pues justamente trabaje para desmantelar esa red de macrocriminalidad. Segundo punto, que es en realidad la parte problemática. El lío es que no se trata, ya no se trata de municipios que son capturados o que forman parte de una red de macrocriminalidad, se trata ya de regiones, y ahí se hace mucho más complicado. De lo que te puedo hablar con un poco más de detalle es el caso de Coahuila, porque es el que he trabajado, cómo se conforma la red de macrocriminalidad. Nosotros lo hicimos aplicando una red computacional, un análisis computacional de redes. La idea era, de la misma forma que, por ejemplo, analizas con redes el cáncer, y entonces identificas los nodos de la red que tienes que atacar para que el cáncer implosione, explote hacia adentro y no te haga metástasis. Aplicamos la misma lógica computacional a la red de violencia. Cómo se conforma una red de violencia, cómo está integrada, qué nodos tendrías que atacar para que esa red se fragmente y en la fragmentación implosione en vez de hacer metástasis. Y la gran sorpresa, y con esta misma lógica, la red integrada por empresarios, por criminales y por la clase política. Y lo que a mí me dejó muy sorprendido, al menos en la red de macrocriminalidad de Coahuila, es que yo esperaba que los dos principales nodos de la red fuera pues, el Z40 ¿no? Y por ahí algún empresario. No, los dos principales nodos de la red eran políticos. El gobernador y una empresa con la cual daba las concesiones mineras. Y todo giraba en torno a esos dos nodos, y esos eran los dos nodos más grandes. Entonces ahí tienes un gran problema, tienes especialmente un gran problema cuando el porcentaje más alto de los delitos que comete la red de macrocriminalidad son locales, porque en la medida que la clase política forma parte de la red de macrocriminalidad, lo que te asegura la red, al menos en donde está operando, es impunidad. Es ese pacto de impunidad que decía Sandra, ¿no? Es impunidad. Entonces vas a tener un montón de delitos, ¿no? Que la red sabe que puede cometer, porque en la medida que yo soy parte de la red, no va a pasar nada, ¿no? Porque yo sé que tengo el respaldo de el gobernador, los jueces, Entonces ahí lo que vas a necesitar es justamente un ente externo que te desmantele esa red de macrocriminalidad. Entonces yo cuando venían las elecciones decía, por fin, ¿no? AMLO, que le ponga un poco de onda a esto, ¿no? Y no.
Porque ya AMLO ya nos dijo con toda claridad, bueno, primero nos dijo que éramos fifís, que somos parte de la oligarquía, que somos independientes solo del pueblo, y que lo suyo, no, ya me iba yo a... Pero que bueno, que no le va a entrar ¿no? a analizar directo, a investigar lo que había sucedido en el pasado, que eso ya no interesaba, sin darse cuenta que el problema no es del pasado, el problema es que esas redes de macrocriminalidad se mantienen hoy, claro, y en la medida que no desmanteles esas redes de macrocriminalidad no vas a poder echar a andar una política efectiva de construcción de paz. Ese es el principal problema que tienes. No puedes hacer una política de construcción de paz si no vas a desmantelar esas redes de macrocriminalidad. ¿Qué es lo que ¿Cuál es el segundo punto que tendría que entrar ahí para ir a la pregunta que hacía el compañero? Pues justicia transicional, y nos tienen 4 meses trabajando entre agosto, bueno, en realidad tenemos 2 años haciendo la propuesta, pero los últimos 4 se pusieron muy intensos entre agosto y noviembre para hacer la propuesta integral de justicia transicional, que tenía una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, las garantías de no repetición y mecanismos también de protección de víctimas y de testigos. Se la presentamos a varios miembros hoy del gobierno de la 4T. Y nos dijeron, pues mira, les quedó la verdad que requete bien buena, pero no vamos a ir por ahí. Ya decidimos que eso pone en riesgo el equilibrio político, pone en riesgo la gobernabilidad. Entonces el lío que tienes es que sí, la salida es la justicia transicional, pero para que la justicia transicional se eche a andar necesitas de la voluntad política del gobierno federal, y si el gobierno federal no quiere, pues no va, ¿no? Entonces, esos son como las restricciones que tienes. Voy a tomar nada más un par de puntos más por si que aquí ahora termina esto. Si el ejército puede ser cooptado, reitero aquí que lo que tenemos es un sistema estatal. Entonces, sí sabemos de regimientos que ya han sido cooptados, claramente el de Iguala con los 43 de Ayotzinapa, pero no solo. El menos conocido, por ejemplo, el caso menos conocido es en la masacre de Allende. Cuando viene la masacre de Allende, que no sé, a ver, levante la mano el que conozca la masacre de Allende. Ustedes son público, no les puedo creer. Bueno, sí. Ale. Solo Ale. Ok, entonces, a ver, rápidamente para que vean lo que es cooptación en una red de macrocriminalidad. La DEA detiene, bueno, no detiene, en realidad más bien algunos Zetas creen que van a ser traicionados, eran jefes de los Zetas, entonces se pasan a Texas y dicen, yo soy Zeta, pero me van a matar otros Zetas, entonces me quiero hacer testigo protegido. Sueltan un montón de información y se lo sueltan a la DEA, hay grabaciones, la DEA dice, hay un montón de información que tenemos que compartir con el gobierno mexicano para que haga su chamba, se las pasa a la PGR y la PGR la filtra a los Zetas. No. Entonces, se podrán imaginar, entonces, todas las personas que aparecen en las grabaciones pertenecían a básicamente 2 pueblos, que es Allende precisamente y Piedras Negras, y entonces lo que hacen las Zetas es que durante 72 horas entran a desaparecer a todas las personas que tienen el apellido de las personas que habían hecho las declaraciones, el apellido. No sabemos cuántos fueron. No sabemos si fueron 300 desaparecidos, no tenemos número, los oficiales son muy bajos, son 80, pero lo que se maneja por ahí es que pueden ser 300, que pueden llegar hasta 500 desaparecidos. Pero lo más grave todavía es que metieron maquinaria pesada durante 3 días, metieron maquinaria pesada para pasar por encima de las casas de las personas que habían sido interrogadas en Texas, para dejar claro que no solamente iban a acabar con toda tu ascendencia y descendencia, sino incluso con el patrimonio que habías hecho, ¿no? A partir de los Zetas. En realidad, la parte muy trágica, más allá de, es muy trágico obviamente, la parte de los desaparecidos y la capacidad de... A esto es a lo que me refiero cuando digo que gobiernan las redes de macrocriminalidad. 3 días haciendo en 2 municipios relativamente grandes lo que querían. ¿Y nadie haciendo? ¿2011? 2011. Arrasaron, ¿no? El pueblo, básicamente. Pero aquí viene la parte trágica. Obviamente, la gente del pueblo llama a los municipales no llegan, habla a los estatales no llegan, habla a la federal. En 3 días no llega un policía federal. Hay un regimiento a 45 minutos de Allende. Hay 50 llamadas al regimiento militar de Allende. Y no llegó un solo soldado. Entonces, claramente hay un problema con ese regimiento, ¿no? Hay algunas duditas de que ese regimiento haya sido también absorbido dentro de la red de macrocriminalidad. Quien estaba al mando de ese regimiento, por cierto, en esa misma época, es el actual secretario de Defensa Nacional. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo la dificultad de desmantelar la red de macrocriminalidad. Si nos los tomamos en serio, dejamos a 3 políticos libres. O sea, ese es el problema. Por eso no le quieren entrar, porque saben que si le entran,
caen gobernadores, caen exgobernadores de todos los partidos políticos, caen militares de distintos mandos, etcétera. Caen todos, básicamente caen todos. Entonces, ese en realidad es el gran problema, pero si no se hace por otro lado, el lío es que justamente no vas a poder construir paz porque eso es lo que se mantiene todavía hoy en día. Había varios otros puntos. El golpe de Estado, eso no lo puedo dejar pasar. Sí es un problema. Es decir, yo dudo que en este momento eso pueda suceder. También es cierto que así arrancaron los golpes de Estado en el Cono Sur. Aquí no me refiero únicamente a darles la seguridad pública a los militares, a lo que me refiero es a darle un montón de otras cosas de tal forma que los militares están en distintos ámbitos económicos, pero también políticos y también de seguridad. Así arrancaron las dictaduras o más bien los golpes de Estado en el Cono Sur. Entonces, no es que yo crea que en este momento hay condiciones para que eso suceda, pero sí creo que seguir empoderando a los militares de tal forma iba a romper un pequeño equilibrio que todavía existía, porque hoy tienen mucha fuerza presupuestaria, tienen mucha más fuerza económica, tienen mucho mayor presencia. Para que se hagan una idea, México está dividido en 3 zonas militares. La zona militar está dirigida por un general de división y luego vienen 2 generales abajo. Cada una de esas zonas militares, dirigida por una persona, tiene entre 25,000 y 35,000 soldados adscritos. O sea que basta con que se te levanten 2 con 70,000 soldados para que se haga un desmadrito más o menos interesante. O sea, sí es un problema, ¿no? Son muchísima la gente que está a cargo de un solo jefe militar. Vaya, sí son un poder fáctico, ¿no? Eso es lo que estoy queriendo decir, sí que son un poder fáctico. Y por eso digo que dentro de las buenas noticias de la reforma, del éxito de la reforma, es no haberles dado de forma permanente la seguridad, ¿no? Esa fue sin duda una de las mejores noticias. Solo cerraría ya con una última cosa, porque mencionaban ahí miedo sobre la aprobación de la ley. La ley, en realidad, el problema es que va a regular lo que se aprobó en los artículos constitucionales y eso no tiene ningún lío. El lío es que no tenemos nada que vaya a regular los transitorios. Y ahí es donde necesitamos la mayor capacidad de regulación, en lo que dicen los transitorios. Por eso es que vamos a necesitar, creo yo, al menos un plan de retiro progresivo del ejército, para que ese plan de retiro progresivo del ejército nos sirva como proceso de regulación de los transitorios. Al menos eso. No va a ser ni siquiera legislativo, va a ser administrativo, va a ser directamente reglamentario, eso es lo más peligroso. Y ahí es donde tenemos que crear los principales mecanismos de control democrático y civil, y sobre todo de protección reforzada, para que se hagan efectivos al menos 2 de los principios que ha establecido el sistema interamericano: el subordinado y complementario y el regulado. Me quedaron un montón de cosas por decir, pero lo de la parte política en particular, bueno, yo creo que Luis Raúl, espero que ya sepa que no lo van a reelegir y entonces que se anima a hacer algo, ¿no? A patear el tablero, no me van a reelegir, se van a la chingada, y que patee el tablero, ¿no? Pero eso se lo dejo un poco, y lo de la opinión consultiva y lo que tendríamos que hacer a futuro, yo tengo alguna idea. Seguridad sin Guerra se reúne el lunes, pero ahí también se la dejo más bien a Lucy. Bueno, voy a retomar algunos puntos de los que dijo Luis Daniel y creo que contestaste todo lo que tiene que ver con redes de macrocriminalidad, entonces ya me voy a saltar eso. Me gustaría abonar, tú dices, hay 13 zonas militares. En el análisis que hemos hecho, las 13 zonas militares tienen registros de abusos, de tortura, ejecución, desaparición, o sea, ninguna está limpia, ninguna. No, nos costó trabajo la de Campeche, encontré ahí la que está en Campeche algo, pero al final apareció, ¿no? Ahora, Jorge, creo. Sí. Hablabas como de la capacidad de fuego que tienen algunos grupos delictivos. Yo creo que eso lo tenemos que ver con mucho cuidado. Yo soy de la idea de que en México existe un conflicto armado interno, o ha existido en ciertos momentos, en ciertas regiones. De hecho, ya en un par de semanas va a salir un estudio de la Universidad de Leiden en donde analiza justo esta cuestión del conflicto armado a través de varias preguntas ajustadas a los estándares de derecho internacional. Pero por otro lado también tenemos que leer las mentiras de la Sedena. Nosotros sí nos hemos encontrado en este análisis que hemos hecho de los abusos de la Sedena y de Marina, con que los partes informativos de la Sedena dicen una cosa, los comunicados dicen otra, los comunicados mismos dicen otra un año después, porque los modifican, y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos resulta que hay otra versión totalmente diferente de lo que pasó en un mismo hecho. Entonces, creo que también
les pongo un ejemplo. Nos hemos encontrado dentro del análisis que hemos hecho a partir de los casos que representamos y de las recomendaciones de la comisión, que durante 2009, 2011 hubo muchas detenciones, particularmente en Tabasco, por ejemplo, en Tijuana, en donde los militares, el parte de novedades era, lo detuve en un alto y me dijo, yo soy halcón de los Zetas, o yo soy halcón de... O sea, y entonces yo lo detuve y pues lo presenté ante la autoridad competente, ¿no? O lo detuve en un auto porque estaba teniendo relaciones sexuales en el auto, eso es una falta administrativa, pero entonces el militar va y lo detiene y cuando le toca, le abre el cristal y le dice, aguas porque yo soy de los Zetas. Entonces llega y lo detiene, ¿no? O sea, declaraciones de los militares y que son recurrentes y que de verdad son ridículas y sí te apuntan hacia algo que no es cierto, porque resulta que a la persona la sacaron de su casa y los 5 vecinos se dieron cuenta, ¿no? En la madrugada. Y bueno, entonces esto, digo, hay que leerlo con mucho cuidado. Es evidente que hay una capacidad armada de algunos grupos criminales que incluso ha rebasado a la capacidad del propio Estado, pero también los abusos que han ejecutado los militares son evidentes. Preguntan también respecto de la justicia transicional, un poco haciendo referencia a la fiscalía, al plan de persecución penal. Yo creo que ahora tenemos que apostarle justo a un plan provisional de persecución penal y luego un plan de persecución penal que se ajuste a lo que ya mencionaba Luis Daniel, que es a tratar de erradicar todas estas redes criminales, ¿no? Pero también desde la comisión al menos estamos conscientes de que la fiscalía no va a poder investigar a un gobernador en activo o a un militar por el peligro también que eso representa, ¿no? Por capacidad, por el peligro que eso representa en cuanto a las investigaciones. Entonces creo que tendríamos que apostar por la exigencia de un mecanismo internacional contra la impunidad que ha funcionado, por ejemplo, en el contexto de Guatemala, de alguna forma, para tratar de investigar todas estas redes criminales, no sin sus problemas, no ha funcionado. Y por otro lado, también a la complementariedad positiva de la Corte Penal Internacional, es decir, a que la propia Corte Penal pueda abrir una investigación o a que pueda asesorar al gobierno mexicano en cómo hacer una investigación. Mencionaban el tema de Venezuela. Yo tuve la oportunidad de estar allá en una misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos el año pasado y es lo peor que he visto. He visto muchas cosas horribles en este país, pero de verdad allá es lo peor que he visto porque hay una falta total de legalidad. Yo creo que no nos podemos comparar con Venezuela, al menos todavía no. Y esto es apostarle también. Yo tengo ahora mucha fe en el Poder Judicial. Creo que a principio de sexenio pero a principio de sexenio se dio esta separación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, claro, que creo que podría llegar a ser un verdadero contrapeso. Yo me mantengo un poco optimista en que la discusión de elección de ministras se haya aplazado, pero bueno, quién sabe qué vaya a pasar, igual, no sé. Ahora, sobre el amparo que estamos trabajando es justo en el tema de los transitorios de la reforma constitucional y lo que le estamos apostando es justo que el Poder Judicial pueda resolver sobre el espíritu democrático de la Constitución. La Constitución tiene un espíritu democrático que era que es el corazón de los principios constitucionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un artículo constitucional de pronto, a lo mejor es un absurdo, pero que de pronto dijera que va a poder gobernar un presidente 40 años, ¿no? Tal vez eso podría tacharse de inconstitucional, tal vez, no sé, porque va en contra de justo esos principios democráticos. Creemos que el papel del ejército en tareas de seguridad pública en tiempos de paz va en contra de principios democráticos. Y si hay un conflicto armado interno en México, se tendría que aplicar el 29 constitucional. Luego,
Sobre la ley de seguridad interior que comentas, yo creo que había más de 2 artículos problemáticos. Claro que el tema de la Guardia Nacional, yo creo que siempre fue tal vez el sueño de Felipe Calderón, que no lo pudo realizar y Andrés Manuel sí lo realizó. Pero bueno, yo del análisis de la ley de seguridad interior, que o sea, vemos desde el colectivo, desde la comisión positivo que se haya declarado su inconstitucionalidad completa, porque justo si lo ves a la luz de otras disposiciones como el Código de Justicia Militar, el Código Militar de Procedimientos Penales, que por cierto, hay también una acción de inconstitucionalidad pendiente de resolver desde hace ya más de año y medio sobre estas dos normas. Déjame decir nada más un puntito sobre esto. No, es que ahí yo creo que un poco la postura, y acá voy a sacar más bien la postura como más política, ¿no? Que tendríamos que sacar como colectivo, tiene que ser muy clara. No es que una sea mejor que la otra. Las dos son inaceptables. Claro. ¿No? Se acaba. Las dos son inaceptables. Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre la parte política y la estrategia política, aún no sabemos cuál vaya a ser el papel del gobierno federal ante los órganos internacionales, ¿no? Pero se viene la comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos, se viene también el examen ante el Comité contra la Tortura y varios otros a lo largo del año. Entonces, bueno, habrá que ver cuál va a ser el papel de México, ¿no? Y cuál va a ser la respuesta ante estos órganos internacionales. También hay que ver con mucho cuidado cuál va a ser la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado frente al tema de Guardia Nacional, ¿no? Yo todavía tengo mis dudas de cómo vaya a ser de cómo vaya a ser la colaboración de Naciones Unidas con todo este tema de la Guardia Nacional. Y para finalizar me gustaría hacer algunos comerciales, porque luego nos vamos así como de sí, pero ¿qué hacemos ante todo este tema de abusos militares? En la Comisión Mexicana, junto con otras organizaciones, tenemos una página sobre impunidad. Si entran a la página de la comisión, que es mdpdh.org, y le ponen /impunidad, allí viene una serie de videos que lo que hemos intentado como estrategia política es justo dejar de hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque siempre somos los mismos que nos encontramos en los mismos espacios y hablamos de los mismos temas. Entonces hicimos una serie de animaciones, una narrada por Gael García, creo, sí, Gael García, que toca todo este tema de impunidad, militarización, guerra contra las drogas, ¿no? Otro también aborda un poco el tema de justicia transicional. Entonces, bueno, hemos sacado como toda esta serie de animaciones dirigidas a un público que no somos los mismos de siempre, ¿no? Como estrategia política. Y hay un call to action de exigir a quienes nos toca exigir por medio de las redes sociales el avance en ciertos casos de ciertas temáticas, ¿no? Y para lo que mencionaban también del tema de justicia transicional, nosotros acabamos de publicar un libro con OBUs que se llama Erradicación de la impunidad de las atrocidades cometidas en América Latina, y este libro, bueno, lo coordinamos José Guevara y yo, y lo escribimos en colaboración con 5 investigadoras e investigadores de la región de Guatemala, Argentina, Chile, Perú, y Colombia. Y justo habla de los retos, de los avances que pudieron concretar en este tema de la erradicación de la impunidad, de la justicia transicional, pero también lo que les quisimos preguntar a estos autores para escribir cada uno de los artículos que conforman este libro es, por ejemplo, a ver, o sea, no me digas que lograron voluntad política, ¿no? Porque es como el común denominador en todos estos países. Algo detonó la voluntad política. Pero ¿qué fue ese algo? ¿Cuáles fueron los factores sociales, económicos, políticos que pudieron detonar que hubiera esa voluntad política para poder avanzar hacia una relativa justicia, ¿no? Que en ocasiones llegó después de 40 años, pero a una relativa justicia. Entonces, bueno,
les recomiendo el libro, todavía no lo presentamos, pero ya está disponible en Ubius. Bueno, yo voy a ir un poquito más rápido, porque ya casi tocaron todos los temas. Sobre lo que comentaba Luis Daniel, sobre las redes de macrocriminalidad, ahí a veces el problema es que todo el mundo sabe que eso ocurre, pero ya para ir a juicio y para meter a gente a la cárcel, pues la prueba es diabólica, porque es muy difícil de encontrar a la prueba, y si la encuentra uno la prueba, pues uno puede ser sujeto a represalias, ¿no? Como lo que comentaba el de la masacre de Allende. ¿Hasta dónde va a ir el ejército a reprimir manifestaciones, o qué va a hacer dentro de estas funciones de la Guardia Nacional, o incluso dentro de esos 5 años? Pues realmente, a como está la reforma constitucional, queda en manos de la buena voluntad del señor presidente de la República. Entonces, de él depende hasta dónde va a dejar que esto suceda. Yo no creo que la ley de la Guardia Nacional, donde Morena tiene mayoría en ambas cámaras, salga poniéndole candados o dificultades para que él pueda actuar. Entonces, esa es una cuestión que va a quedar ahí. Pero también está el riesgo de que, al darle tantas funciones y tanta relevancia a los militares, pues cobre este Frankenstein vida por sí mismo, ¿no? Y ese es el riesgo. Ese es el riesgo que espero que no ocurra. Nadie quiere que ocurra eso. Sin duda, la solución de pasar todo el veneno, les comentaba, de la iniciativa de reforma a los transitorios, pues es una cuestión bastante inteligente. O sea, no me gusta, no estoy de acuerdo, pero pues lo hizo alguien muy vivo. Porque sí, o sea, lo hizo alguien muy vivo. No le pongamos nombre, apellido, pero fue alguien muy, muy sagaz, ¿no? Pero esto, pues, es pelotear la solución. Pelotear la solución, porque la solución al problema de seguridad no va a venir por ahí. Eso es desafortunadamente lo que podemos también concluir. Las cosas en materia de seguridad van a seguir mal porque no es el modelo ganador. Ese es el problema, ¿no? Tristemente. Entre Ley de Seguridad Interior y Guardia Nacional, como la proponían, pues la opción es entre el arsénico o el cianuro. ¿Qué se quiere tomar? Realmente la Ley de Seguridad Interior era malísima, era una cuestión de que se legislaba una ley federal, básicamente de facultades que eran del artículo 29, estados de excepción puestos por el Ejecutivo, solo avisándole a la CNDH, sin acceso a la información pública, ni cuando se tratara en casos de graves violaciones a derechos humanos. Realmente la Ley de Seguridad Interior era muy mala en el fondo. Y pues ahí también mandamos amicus a la Suprema Corte y muchas organizaciones, la Comisión también, y el amicus lo hicimos con CEGIL, y muchas organizaciones estaban muy preocupadas por eso, y por eso la Corte Interamericana terminó hablando de la Ley de Seguridad Interior. Y la Ley de Seguridad Interior pues fue la manzana de la discordia justamente entre el presidente de la CNDH y el presidente de la República pasado, entre Luis Raúl González Pérez y Peña Nieto. Realmente la CNDH ahí se le plantó al presidente y le dijo: esa ley no puede ir así. Entonces la CNDH fue muy importante en esa lucha, ¿no? Y también lo fue el INAI y otras instituciones que se le plantaron a esa ley. Entonces, la cuestión es que esa ley no contaba con el consenso político que cuenta esta iniciativa de reforma constitucional. Incluso, pues, les comentaba que la ONU también tuvo que hacer un poco de tripas corazón y decir: bueno, felicitamos el consenso y todo, pero tenemos esas preocupaciones. Realmente políticamente, tal vez vieron que no es un desgaste que valiera la pena promover la acción de inconstitucionalidad cuando vienen de otra acción de inconstitucionalidad. Tal vez es una estrategia política. Tal vez entonces en lo que pudieran meter baterías y poner energía es en que la ley de la Guardia Nacional no salga mal. Solo estoy pensando en voz alta. Claro que ustedes, como ONGs y como sociedad civil y como académicos, tenemos que seguir criticando, presionando, y hay que interponer esos amparos y hay que buscar que de alguna u otra forma esos transitorios no cobren efecto. Pero bueno, la cuestión es que políticamente hay un hándicap importante.
Opiniones consultivas. Las opiniones consultivas es una cuestión que habría que contestar como los clásicos, sí, pero no. Sí se puede, sí, Costa Rica una vez lo hizo con la colegiación obligatoria de periodistas, que era realmente un caso en concreto que se llama el caso Schmidt. Schmidt era un periodista que no está colegiado y quería ejercer y no podía. Y la Corte Interamericana emitió su opinión consultiva sobre eso. Y Costa Rica cambió la colegiación obligatoria de periodistas. Pero ese antecedente sería complicado que funcione aquí porque necesariamente la opinión consultiva la tiene que pedir Cancillería. ¿Quiénes? No, instancias especializadas de la OEA. O instancias especializadas de la OEA como la comisión. Pero entonces, sí, no, bueno, sí, pero viniendo de aquí dentro de México, sí, tiene que ser Cancillería o en todo caso, pues la comisión, pues sería convencer a la comisión. Pero ahí la cuestión es, que bueno, ahorita me quedé pensando, en Europa ya hay un procedimiento para que los altos tribunales pidan una opinión consultiva al Tribunal de Estrasburgo, ¿no? Pero no hay eso aquí todavía. Aquí la cuestión es que hay dos problemas, que de hecho en el Senado les dije esto y ya se les bajó el ánimo. Porque la primera es que la Corte Interamericana puede o no aceptar la opinión consultiva. Por ejemplo, hace poco rechazó una opinión consultiva en materia de, de juicio político. Ya habían recibido un montón, pero la rechazaron. Y han rechazado otras opiniones consultivas, entonces no es seguro que la acepten. Y lo otro es que de menos, procedimentalmente va a llevar 2 años. Por más rápido que le den el trámite. Y pues esto los senadores querían resolverlo ya, ellos pensaban pues les mandamos hoy y mañana ya no, pero no, esto es mucho más complejo. Entonces ya no es una opción que esté sobre la mesa, porque está la reforma constitucional y pues ya ahí está suscrita por toda la clase política, lo cual también corta un poco los espacios para la autocrítica, o la autocrítica ya es complicado, no van a criticar los propios políticos lo que decidieron. Cancillería y su litigio. Bueno, en Colombia, yo les digo, este litigio que hizo un agente del Estado, hijo de un expresidente de la Corte Interamericana, fue muy criticado en Colombia y le costó la chamba. Le habían pagado la módica suma de $500,000 por litigar 3 casos. Ya el tercer caso ni lo litigó, que fue el caso de Palacio de Justicia. Pero ahí la sociedad civil y los medios tuvieron un rol importante al denunciar, pues miren cómo están litigando el caso del Palacio de Justicia, que ahora están diciendo que todo lo hicieron los guerrilleros, ¿no? En algún momento eso explotó y fue muy mal visto por la opinión pública colombiana y cambiaron su forma de litigar. En Perú también se le da seguimiento a cómo litigan, y aquí el litigio interamericano, tristemente, cuando hay casos de México, no han merecido la cobertura que tendrían que tener las audiencias públicas. Si acaso, por ejemplo, el caso de Alvarado vi la nota en el proceso, o salen en los periódicos, pero no es realmente un debate de qué se alegó, qué se discutió. Tal vez incluso nosotros como académicos no lo hemos hecho y deberíamos hacerlo, ¿no? Hay un mea culpa. De lo que vi en el Senado, ese día tengo una breve esperanza, una ligera esperanza, que me dio la impresión que los liderazgos ahí para hacer consensos venían por parte de mujeres de distintos partidos, distintas ideologías. Creo que esa es una esperanza, un sueño guajiro, pero algo bueno tendríamos que rescatar de ese consenso, que no nos guste, aunque no nos gusten los transitorios. Bueno, la impunidad estructural es rampante y se ha propuesto cuestiones de justicia transicional, pero a veces siento que las opciones de justicia transicional no son tan informadas, o se habla de justicia transicional pero sin tener muchos elementos concretos para implementar medidas de justicia transicional. Por ejemplo, se instaló una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa, pero la conformación de la comisión de la verdad es 3 padres de los normalistas, 3 funcionarios, un representante de grupos civiles y un secretario técnico. Es que es una comisión interinstitucional de diálogo, no es una comisión de la verdad. Exacto, es una comisión
que podrá ser una comisión, pero no en el sentido estricto de una comisión de la verdad integrada por gente independiente, con autonomía, con capacidad presupuestal, etcétera, ¿no? Ahí quien va a hacer la chamba va a ser la autoridad al final. Entonces también habría que revisar los discursos de justicia transicional que realmente sean o se traduzcan en acciones de justicia transicional. Ahora, admiramos mucho el modelo de CICIG. El problema del modelo de CICIG es que es demasiado exitoso. Tanto que ya los echaron. Sí, o sea, ¿cuántos presidentes han llevado ya? Como 3. Sí, entonces, imagínense, pues es un suicidio traerse a la CICIG acá porque el propio presidente correría riesgo y los expresidentes también, entonces sería muy bueno que hubiera ese riesgo, pero no va a suceder en un país tan grande como México, tristemente. Estigma de las Fuerzas Armadas. El problema con las Fuerzas Armadas, lo que usted preguntaba, tiene que ver, creo yo, con un totalmente inadecuado marco de regulación de sus funciones. Las Fuerzas Armadas hacen muchas labores muy buenas, pero no están adecuadamente reguladas. Por ejemplo, ¿quién va a decir que el ejército no debe intervenir en desastres naturales por medio del plan DN3E? Pues todos estamos de acuerdo que eso es necesario, pero eso debería estar regulado, por ejemplo, por el 29 constitucional. Entonces está regulado pues por unas cuestiones administrativas, o los retenes también están regulados por cuestiones administrativas, y todo eso tendría que derivarse de leyes y de la Constitución. Entonces todo esto coloca a las Fuerzas Armadas en un marco jurídico muy adverso, en donde tienen que ser grupos criminales sin la debida capacitación, y entonces sucede lo que sucede, porque tristemente ellos se ven en una guerra y pues, perdón por la expresión, pero a veces agarran parejo. Y es que no están ellos diseñados para esas funciones. Y por eso tenemos el caso Alvarado, por eso tenemos el caso Inés Fernández, por eso tenemos el caso Valentina Rosendo, el caso de los campesinos ecologistas. Y ellos dicen, ¿no? A veces, díganos un caso en donde se han violado derechos humanos, pues esos. Entonces sí debe también haber una autocrítica desde las Fuerzas Armadas, cuestión que es complicado por la misma naturaleza de la doctrina castrense. ¿Cuánto durará la Guardia Nacional? Eso es una gran incógnita, no sabemos. La cuestión es cuánto durará la militarización del país, que viene ya desde hace muchos años y parece ser que es la única opción. Creo que la misión de la sociedad civil, de la academia, de la sociedad en general, pues es plantear nuevas opciones y empezar a publicitar y a dar cuenta que estas opciones de mano dura no tienen futuro, no han funcionado y van a seguir sin funcionar. Es meter vino nuevo a odres viejas. Gracias. Nada, pues con este panorama que comparto agridulce sobre la reforma constitucional relativa a la Guardia Nacional, Luis Daniel decía que lo que se había ganado es fijar la temporalidad de la salida de las Fuerzas Armadas, pero en tareas de seguridad pública, pero me parece que lo que se ganó es fácilmente perdible. Totalmente. Sí, no se garantiza que haya cuerpos de seguridad. Digamos, el argumento para la Guardia Nacional es que no hay una fuerza de seguridad civil que se haga cargo de las tareas de seguridad ciudadana. Si no se logra fortalecer ese cuerpo, los 5 años van a ser replanteados y pospuestos quién sabe hasta cuándo. Entonces, yo lo que me quedo, no sé ustedes, es pensando en qué podemos hacer, en mi caso desde la academia, para exigir, presionar que durante estos 5 años efectivamente se fortalezca ese cuerpo y pueda estar en condiciones para que cuando se cumplan los 5 años pueda la Guardia Nacional, sin que se haya especificado cómo, retirarse paulatinamente y entrar en función finalmente, o sea, y que la seguridad quede de nuevo en un cuerpo de naturaleza civil, ¿no? Yo les agradezco muchísimo, por supuesto, a Luis Daniel, a Lucy y a Carlos estar en esta mesa, a ustedes por pues estar todavía a esta hora siguiendo estos debates, y pues nada, que tengan muy buena tarde, coman rico.